Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer fue miércoles de la tercera semana, y la Cuaresma comenzó en miércoles de ceniza. Miércoles de la primera semana, de la segunda, de la tercera. Exactamente la mitad de la Cuaresma. El próximo miércoles será la cuarta semana, el siguiente es la quinta semana y el siguiente es el miércoles santo. Estamos exactamente a la mitad de la Cuaresma y hoy la oración colecta tiene un pequeño quiebre que me gustaría resaltar, porque a veces no le ponemos mucha atención a la oración colecta y me parece muy importante y muy bella. Repito, hoy comenzamos la segunda parte de la Cuaresma. Voy a traer la oración colecta. Ya saben que hay diversas versiones del misal. Voy a tomar esta oración que dice lo siguiente: Te pedimos humildemente, Señor, que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Es decir, la liturgia nos hace presente el acercarse ya de la Pascua. En las oraciones la Iglesia, claro, ahora nosotros tenemos tantos mensajes, tantas distracciones, pero en el pasado probablemente fuera de su propio hogar, las personas no tenían más mensaje que el que escuchaban en la iglesia. Pienso en las ciudades pequeñas, en los pueblos de tradición cristiana, la gente iba a la misa y ahí escuchaban lo poco que oían fuera de su propia casa, fuera de su ambiente de trabajo quizá o de su ambiente escolar. Y entonces resonaba más cómo la iglesia, por así decir, pasa una página y comienza un nuevo periodo en el cual ya nos estamos acercando al misterio de la Pascua. Y le pedimos a Dios prepararnos dignamente. Bien, juntamente con eso seguimos el paso de nuestra peregrinación cuaresmal y hoy la liturgia nos hace una admonición muy bella y muy profunda.
Quiero centrar lo que dice el Salmo, pero para ello voy a comentar brevemente la lectura y el Evangelio. En primer lugar, ¿dónde se sitúa esta lectura? Decimos tranquilamente que es el profeta Jeremías. ¿Y qué? ¿Cuándo fue Jeremías? ¿Qué tiene que ver con la historia de Israel? ¿Por qué Dios está mandando esta admonición tan severa? Jeremías está profetizando al pueblo de Israel poco antes y al inicio del exilio. El exilio, recuerden, en el Antiguo Testamento fue un periodo durísimo para el pueblo de Israel, una prueba, una purificación tremenda. Nabucodonosor invade Israel, destruye el templo, se lleva a todos los israelitas y se los lleva como esclavos prácticamente durante 70 años. Y según dicen los profetas, entre ellos Jeremías, fue por la infidelidad del pueblo a Dios. Entonces ya empezamos a entender un poco dónde se sitúa esta lectura y qué sentido tiene esta admonición. Y este hecho, vamos a decir, en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, o si quieren vamos a ponerle un año simbólico, el año 600 antes de Cristo, es unos 700, 800 años después de que Dios había dado al pueblo la ley por medio de Moisés. 600, 700 años mandando Dios a los profetas, mandando a los jueces, mandando mensajes de toda índole y pidiéndole al pueblo que recapacite, que reaccione, que obedezca, que no cierre su corazón. El pueblo hace poco caso. Y finalmente, esa decadencia espiritual, religiosa y moral del pueblo, porque incluso llegaron hasta guerras civiles, el reino del norte contra el reino del sur, todo eso hace que caiga Israel en manos de sus enemigos. Lo que dice el Evangelio hoy, si uno tiene una casa muy bonita, tal, pero llega otro más fuerte, te la quita, te quita tus armas y te pone a bailar. Entonces, queridos hermanos, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Llegó el pueblo de Israel como tal, como pueblo, como nación? ¿Llegó a esto de la noche a la mañana? No. Las decadencias morales, sociales, espirituales, se van dando pasito a pasito. Pequeños pasos. A veces la conciencia personal o social nos llama, alguien se levanta, dice, ¿a dónde vamos? Levantemos el corazón, por favor, dense cuenta de lo que está pasando. Pero el pasito a pasito sigue. El progreso y la decadencia no se dan nunca de la noche a la mañana. Y en este contexto de profunda decadencia hay una voz fuerte, una voz potente, una voz que sigue resonando hasta el día de hoy, la voz de Jeremías, profeta de Dios. Y para ser profeta de Dios, piensen ustedes en los requisitos que tendría. Primer requisito, además de la vocación de profeta, nadie puede llamarse profeta por sus propios gustos. Además de que Dios lo llama y le da el don de la profecía, para ser profeta hay que ser un hombre, una persona, una mujer de oración. Porque la oración nos hace ver las cosas y pensarlas y sentirlas
con el corazón de Dios, con la mente de Dios. Me imagino este pobre profeta Jeremías intentando parar la decadencia de su pueblo y viendo que va de mal en peor, de mal en peor, y le dice, es que van a pasar desgracias, que si sigues así, que no puede ser, que no es el camino, y sigue, y sigue, y sigue, ¡pum!, hasta que cae. No digo desaparece porque Dios permitió que no desapareciera, pero podía haber desaparecido. El exilio, se llevan a todo el pueblo como esclavos. El Evangelio nos dice lo mismo en otro contexto. Jesús expulsa a un demonio mudo y entre los presentes algunos creen y se alegran y se extasían de ver lo que hace Dios a través de Jesús. Otros dicen, sí, claro, esto lo expulsó porque tiene un demonio igual que el que acaba de expulsar. Otros, curiosamente, y acabo de reparar en esto, le piden a Jesús que, para ponerlo a prueba, le piden una señal prodigiosa. Acaba Jesús de expulsar un demonio y le piden una señal prodigiosa, pues es una señal para probar la otra señal, para probar la otra. El que no quiere creer y se empecina en su increencia, no le bastan las señales. Eso se centra hoy en el mensaje del Salmo. Acuérdense que los salmos son las oraciones que el pueblo de Dios fue creando durante siglos en el templo de Jerusalén. Y este salmo nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. No endurezcan el corazón. O, como rezamos hoy, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no perdamos la escucha de tu voz. Señor, que no seamos como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen labios y no hablan. La solución, queridos hermanos, es la lucha diaria. Y como veíamos en la catequesis de hoy, la lucha diaria en el amor. Amo a Dios, quiero serle fiel, quiero ser según su corazón, quiero agradarle, quiero llegar al cielo, quiero un día gozar de Dios en el cielo. Tengo que hacer esa lucha diaria, ese pasito a pasito. Así se construyen las grandes personalidades y así se destruyen. Paso a paso, ladrillo a ladrillo. Vamos a pedirle hoy a Dios que aprendamos esa ley, que no se nos olvide y que no permita jamás que nos hagamos sordos a su voz. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.